Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general, te damos la bienvenida a este programa. Este programa pretende brindarte las herramientas para que puedas estar en capacidad de manejar inicialmente el día a día de tus problemas de salud. En esta ocasión, como todos los sábados, vamos a conversar sobre algunas preguntas que nos transmiten nuestros pacientes a través de nuestro correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Así es que a la vuelta de esta pausa comercial arrancamos con De Salud y Otras Cosas. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti.
Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general, te damos la bienvenida a este espacio. Y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre las diferentes preguntas que nos remiten nuestros pacientes a través de nuestro correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Doctor, escribiendo la palabra completa, doctorencarnacion@gmail.com. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace una madre preocupada. Me dice, doctor, le observo a mi niño una carne crecida en la nariz. Es muy frecuente que a la consulta acudan pacientes, madres preocupadas, padres preocupados, porque han observado al examinar a sus hijos una masa de carne que se ve dentro de la nariz, que se ven como si fueran unas bolitas de carne. Lo que sucede es que estas piezas de la nariz, que son normales y que las tiene todo el mundo, salvando, claro, los casos en los que hay una tumoración, pero lo normal es que estas piezas de carne que se observan en la nariz se llaman cornetes. Son unas piezas que tiene todo el mundo. Y aunque usted las ve como unas bolas, realmente son unos pliegues de carne, como unos labios que están puestos longitudinalmente hacia atrás. Lo único que como usted los ve de frente, lo que ve es una bola. Estos cornetes son unos órganos que le atribuyen la funcionalidad a la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz, su función principal es humedecer y calentar el aire que llega a los pulmones, de tal modo que la vía respiratoria tenga siempre un aire húmedo y tibio, a la temperatura aproximada del cuerpo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo logra la nariz este efecto? Con esas bolas que se ven dentro de la nariz, que se llaman cornetes. Tenemos 3 cornetes a cada lado, un cornete inferior, que es el que se puede ver, el que ustedes pueden ver, un cornete medio que es más pequeño y es el que está en la salida de los senos paranasales, donde da la sinusitis, y un tercer cornete que se llama cornete superior, que es inconstante, que no lo tiene todo el mundo y que la mayor parte de las veces no lo podemos ver más que en cirugía. Estos cornetes están hechos de un tejido eréctil, un tejido como el tejido del pene, que es un tejido que se llena de sangre y al llenarse de sangre aumenta de tamaño. Cuando aumenta de tamaño, aumenta su superficie, aumenta su temperatura y entonces el cornete está en la capacidad de calentar mejor el aire y de extraerle la humedad al aire que viene saliendo. Por eso es que sucede que cuando respiramos por la boca sentimos resequedad, se nos reseca la garganta, se nos reseca la vía respiratoria.
¿Por qué? Porque la boca no tiene esta capacidad de calentar y humedecer que tiene la nariz a través de los cornetes. Estos cornetes pueden llegar a ser grandes, tan grandes como que puedan obstruir completamente la respiración, en cuyo caso entonces ya no estamos hablando de un órgano normal, sino que estamos hablando de una patología. Diferentes cosas pueden hacer que los cornetes aumenten de tamaño. En algunos pacientes, la sinusitis, la rinitis y sinusitis, es decir, la inflamación de las estructuras de la nariz y de los senos paranasales que están alrededor de la cara, es la principal causa de que se obstruya la nariz porque se aumentan los cornetes. Estos cornetes pueden llegar a hincharse y quedarse grandes, en cuyo caso estamos hablando de hipertrofia. Hipertrofia, una palabra que significa aumento de tamaño, aumento de volumen, es como la que hacen los pesistas o los fisiculturistas cuando levantan pesas y se les ponen estos músculos grandotes, están hipertrofiando los músculos. En el mismo sentido, aunque el cornete no es un músculo, se puede hipertrofiar a base de mantenerse hinchado mucho tiempo. Por eso es que los otorrinos insistimos mucho en los pacientes que son alérgicos, que independientemente de que posiblemente su alergia no se va a poder curar con los tratamientos que les ponemos, porque en la mayoría de los casos es incurable, pero sí deben hacer su tratamiento para evitar que estos cornetes se queden permanentemente grandes, se hipertrofien y luego puedan hacer necesaria una cirugía para que el paciente pueda respirar mejor. Es decir, madre, que si usted ve esa masa de carne dentro de la nariz, no se afane, hay que mirarlo bien para saber que no corresponde a ninguna patología importante, pero no tiene que asustarse. En la mayor parte de los casos son sencillamente cornetes que antes usted no había visto, ahora los ve, les llaman la atención, puede ser que le produzcan obstrucción nasal si son muy grandes, pero no constituyen una patología. En el caso de los niños en particular, estos cornetes pueden ser obstructivos, entonces el niño va a tener dificultad respiratoria, o en los casos en los que tiene alergia, que es lo que se llama rinitis alérgica, entonces tiene mucha comezón, tiene mucho moco, tiene muchos estornudos y dificultad respiratoria. En estos casos el tratamiento antiinflamatorio le ayudará porque en los niños preferimos no tener que operar los cornetes. Aunque no está escrito en piedra que a un niño no se le operan los cornetes, preferimos no tener que operarlos porque los niños todavía no han completado el desarrollo completo de su cara y por lo tanto cualquier intervención que uno tenga sobre la nariz del niño puede alterar el desarrollo de la estructura ósea de la cara. No significa que no se puede hacer, pero normalmente este tipo de problemas se puede manejar con tratamiento hasta lograr que el niño tenga una mayor edad, que ya sea adulto, que tenga un mayor tamaño, en donde entonces la cirugía no sea tan traumática. Pero si de todos modos los cornetes producen un nivel de obstrucción, tampoco podemos dejar que el paciente se siga ahogando hasta que esté más grande. Entonces en esos casos sí se podría intervenir, aunque se hacen intervenciones que son más reducidas, que son más limitadas, menos agresivas, para tratar de conservar la mayor parte de estas estructuras. Estos cornetes, en el caso de los pacientes que tienen desviación del tabique nasal, hay que recordar que la nariz es como si fuera una tienda de campaña, tienes un techo, otro techo y en el medio tienes un palo que la sostiene. Ese palo del medio que sostiene esa pared que va desde aquí hasta la parte de atrás y que divide la nariz en dos lados se llama tabique nasal. Este tabique nasal puede estar torcido hacia un lado, ya sea por un golpe o por un desarrollo en el que sencillamente creció torcido. Al crecer torcido ya no está exactamente en el medio, sino que hay un lado de la nariz que está más estrecho que el otro. La naturaleza dispone que estos cornetes se hinchen para llenar el espacio más grande o se encojan para vaciar el espacio más pequeño. ¿Y por qué hacen esto? Porque a medida que el aire pasa más rápido, tiene menos tiempo el cornete de hacer su proceso de calentamiento. Por eso también hemos visto que aparte de que cuando respiramos por la boca, cuando respiramos por la nariz pero demasiado rápido, también sentimos que se produce resequedad y es porque hay veces que esta respiración es más rápida que la velocidad a la que el cornete puede calentar y humedecer el aire. Entonces piensen en esto, suponiendo que mi mano aquí es el tabique nasal y que mi puño es el cornete, fíjense que entre el cornete y el tabique hay una distancia. Si el tabique se tuerce hacia allá, ahora la distancia entre el cornete y el tabique es mucho mayor. Lo que dispone en la naturaleza es que este cornete crezca
con lo cual se acerca más al tabique para mantener ese espacio y que permita que la velocidad del aire, el flujo de aire, sea más o menos constante para que la nariz pueda cumplir su misión. Pero eso es cuando el cornete se dobla y se hace cóncavo de ese lado. Pero para el lado hacia donde se dobla, entonces ahora la nariz es más estrecha, inclusive llegando a ponerse en contacto con el cornete. Y en estos casos entonces, con el paso del tiempo, ese cornete se va reduciendo de tamaño. En algunos casos, esta reducción de tamaño no es suficiente para poder facilitar el paso de aire y entonces es cuando el paciente se queja de que no puede respirar. Pero también puede suceder que del lado que el cornete se hizo más grande, este cornete ahora tiene mayor capacidad de hincharse, es como si fuera una vejiga. Si usted pone una vejiga más pequeña, la puede inflar hasta un tamaño, si la vejiga es más grande, puede inflarla a mayor tamaño. Entonces, en este caso, este cornete que está aumentado de tamaño puede tapar más y parece paradójico que el lado más ancho de la nariz sea el lado por el que el paciente respira menos. Entonces, en estos casos sí podría ser necesario cirugía porque sencillamente no existen pastillas que enderecen huesos. Si el tabique nasal está torcido, solamente una cirugía lo podrá corregir de tal modo que el paciente pueda tener un flujo de aire adecuado a través de la nariz. Es decir, que respondida madre su pregunta sobre el niño que tiene una masa de carne crecida en la nariz. Otra pregunta que nos hace una madre es que su doctor le indicó una radiografía de cavum. ¿Y qué es el cavum? ¿Qué es esto? Es una palabra extraña. El cavum no es más que la parte de atrás de la nariz. Acuérdense que la vía respiratoria comienza en la nariz y llega hasta los pulmones. Pues esta vía respiratoria tiene un giro en donde la nariz se vuelve a garganta. Ese punto en donde ya deja de ser nariz y se convierte en garganta es la parte de la nariz, atrás de la nariz. Para usted tocársela tendría que introducirse el dedo como hasta esta distancia, es decir, no se puede ver a simple vista. Esta es lo que se llama cavum. ¿Y qué particularidad tiene? ¿Por qué es importante? Porque en el cavum es donde están los adenoides. Y por esto es que los médicos les piden a los pacientes radiografías de cavum para tratar de ver en esa esquina qué tamaño tienen los adenoides, o las adenoides, que se puede llamar indistintamente, que son masas de tejido amigdalino que están en esa zona y que si son demasiado grandes pueden producir obstrucción de la respiración. Pero también que si se infectan con frecuencia pueden transmitir esa infección hacia el oído. Y por eso algunos pacientitos tienen complicaciones del oído, lo que se llama otitis media serosa, a raíz de que tienen una alteración de las adenoides que están en el cavum y que las observamos mediante una radiografía simple, una radiografía lateral de cráneo de cuello para partes blandas, y con esto es suficiente. En otros casos sospechamos que la obstrucción respiratoria es más complicada, entonces en esos casos pedimos una tomografía axial computarizada, que es diferente de la radiografía, que es mucho más complicada, que es mayor cantidad de radiación y que las reservamos para casos más especiales. Entonces, en este cavum también sucede algo, y es que allí desembocan los conductos que comunican el oído con la nariz, las trompas de Eustaquio, ese conducto membranoso por el cual se equilibra la presión de aire dentro del oído por el aire que entra en la nariz. En este cavum es donde desembocan estos conductos y cualquier patología que afecte el cavum, incluyendo una rinitis alérgica, incluyendo una infección viral, una gripe, puede hacer que se inflame en este conducto que les mencioné y que el paciente desarrolle entonces una alteración del oído por un problema que está en la nariz. Por esto algunos de los tratamientos inclusive son llegar al oído a través de la nariz. Nos hace seña dirección de que tenemos que pasar a una pausa comercial en lo más interesante del tema. Así es que no se vayan, que a la vuelta de esta pausa comercial continuamos en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco,
es un portal para interactuar con el futuro, diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. Te agradezco tu audiencia en nombre del doctor César Mella, productor general. Y estamos hablando en el día de hoy contestando las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes a través del correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. En el segmento anterior hablamos de lo que era el cábum y de cómo la afectación del cábum, que es la parte de atrás de la nariz, en donde están las adenoides, puede afectar el oído medio y producirse lo que se llama una otitis serosa o una otitis media serosa. En continuación con eso, la pregunta que nos hace otra de nuestras pacientes: a mi niño le han dicho que tiene colesteatoma. Colesteatoma, ¿qué es eso? ¿Es un tumor? ¿Es un cáncer? ¿Qué es? El colesteatoma es un pseudotumor, no se considera un tumor, sino un pseudotumor que se comporta de una manera destructiva, llegando a destruir las estructuras del oído, aunque no sea un tumor. ¿Y cómo sucede esto? El oído se comunica con la nariz por un conducto, que es del que siempre les hablo, que es la famosa trompa de Eustaquio. Este conducto es el que permite que el aire que hay dentro del oído, detrás del tímpano, que es una cavidad de aire, se mantenga a una presión equilibrada con la presión atmosférica.
En algunas personas que sufren de muchas alergias o de muchos procesos infecciosos de tipo viral o que tienen hipertrofia de adenoides, este conducto no les funciona bien. En algunos otros, no solamente por procesos inflamatorios, sino por alguna deformidad, este conducto no les funciona bien y entonces no permite que la presión de aire del oído se equilibre adecuadamente con la presión del medio ambiente. Todos hemos sentido cómo funciona este conducto cuando hemos subido a una montaña o un edificio muy alto, o cuando nos tiramos en una piscina y nos vamos a lo profundo, o cuando se sube a un avión y se siente que el oído se le tapa. Esa es la sensación que se produce cuando se abre y se cierra la trompa de Eustaquio. Cuando esta trompa deja de funcionar de manera crónica, cuando decimos crónico nos referimos a una cosa que dura mucho tiempo, de manera crónica, durante largo tiempo, entonces la presión de aire del oído medio, es decir, el oído detrás del tímpano, se comienza a consumir. Y al consumirse, el tímpano, que está delante del oído medio, entonces se comienza a succionar hacia adentro, como si hiciera esto. Se chupa hacia adentro. Y este tímpano, al pegarse hacia adentro, se pega de las estructuras que tiene el oído dentro. Los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, la superficie del oído medio, que ese se llama promontorio, y todos los recovecos que tiene el oído quedan recubiertos por esa membrana timpánica que se retrajo hacia adentro. A partir de aquí entonces comienza otro problema. Fíjense que el colesteatoma es un proceso secundario a un problema del oído. Al no haber una ventilación adecuada en el oído medio y producirse esa retracción del tímpano, se forman esquinas, se forman cuevas, se forman como unos recovecos en los cuales la piel de decamación del oído se queda acumulada. Comienzan a formarse unas pieles blancas. Recuerden que la piel, uno muda la piel del cuerpo todos los días, y si pudiéramos recoger todas las escamas que tiramos del cuerpo, aunque no suframos de ninguna enfermedad, la piel se mantiene en constante renovación. La piel del oído, del tímpano, también se mantiene en constante recuperación, reformación. Y entonces esta piel que está metida en esos recovecos que les mencioné, se queda acumulada en ese sitio. Luego llega un momento en el que se sobreinfecta con bacterias que ya viven en el oído, pero que no producen infección porque el oído está sano. Pero ante la presencia de estas pieles, el cuerpo, tratando de desecharlas, lo que hace es que produce inflamación. Detrás de la inflamación viene infección, y detrás de esa infección entonces viene destrucción de todas las estructuras que están ahí. Se producen diversos tipos de sustancias en los cuales tienen la capacidad inclusive de disolver el hueso. Y se va excavando, se van carcomiendo las superficies del oído hasta que esa cuevita donde comenzó todo se hace mucho más grande y se hace una cavidad, la cual los médicos no podemos ver cuando miramos con nuestros instrumentos directamente, porque esa cavidad está para un lado. Cuando uno mira con un microscopio, cuando uno mira con un otoscopio, este aparatito de mirar los oídos, uno puede mirar derecho, uno puede mirar hacia adelante, quizás hacia un lado, pero no puede mirar lo que está a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Entonces, en estos recovecos que se forman estos pseudotumores, se acumula ese material de piel que se infecta y se produce entonces la destrucción de estas estructuras, llegando inclusive a producir destrucción de la cadena de huesecillos, con lo cual se produce una alteración de la audición. Si estos huesecillos se carcomen por esta pseudotumor colesteatoma, entonces el oído no está en capacidad de transmitir el sonido que viene desde afuera. Pero no se queda solo en un problema de audición y no se queda solo en un problema de infección. El problema también es que al estar excavando las superficies que están alrededor del oído, se producen consecuencias, se producen secuelas importantes que, dependiendo de su magnitud, serán más o menos severas. Una de las primeras que se produce es una perforación del tímpano. Al perforarse el tímpano, entonces se acumula este material y la infección se queda atrapada detrás del tímpano. Esa perforación del tímpano va a necesitar cirugía para recuperarse. Otra cosa que se produce es una excavación de las paredes del oído, y hay que recordar que alrededor del oído existen numerosas estructuras importantes. Dentro del oído están los canales semicirculares y el laberinto, que son los que se encargan de la audición y del equilibrio. Si la infección que se produce por el colesteatoma o si la excavación de las paredes que produce el colesteatoma llegan a lastimar alguna de estas estructuras, entonces el paciente va a tener vértigo.
En algunos casos no se necesita que llegue a excavarlo completamente, sino que llegue a desgastar el hueso que está encima, lo cual hace entonces que estos conductos estén más superficiales. Al estar más cerca de la superficie, son más sensibles a los cambios de temperatura del medio ambiente y por lo tanto se pueden estimular más fácilmente, produciendo vértigo. Esa es una. Pero también en el oído, por el oído medio pasa el nervio facial que nace del cerebro y sale a través del oído hacia la cara, con 5 ramas, una rama que mueve la frente, una rama que mueve el párpado, una rama que mueve los músculos del ala de la nariz, otra que mueve la comisura labial y el mentón, y otra rama que mueve los músculos de la piel del cuello. Es decir, es como un ramillete de 5 ramas que salen a través del oído como una sola. Si hay una tumoración, una infección, un colesteatoma en el oído medio, entonces este colesteatoma puede excavar y lastimar las paredes del oído hasta el punto en el que llega a lastimar el nervio que atraviesa sobre él. Y cuando eso sucede, entonces se produce una parálisis facial. Es decir, se paraliza el funcionamiento de este músculo y por lo tanto los músculos que mueven la cara se paralizan. En cuyo caso entonces se produce lo que la gente conoce como un pasmo, que realmente es una palabra inadecuada para esto. Es que piensan que porque se le torció la cara se debe a un pasmo. Es una parálisis facial. En este caso en el que estoy hablando, producida por una infección del oído. Es diferente de la parálisis facial idiopática, que es la parálisis facial en la que una persona se acuesta bien y de repente cuando se levanta tiene la cara torcida. Y la tiene torcida hacia el lado bueno, porque lo que sucede es que como los músculos del lado malo dejan de funcionar y los del bueno se mantienen alando, entonces alan hacia el lado bueno. Y las personas pueden ver inclusive que se les sale la comida porque no pueden cerrar los labios, que no pueden cerrar el párpado y se nota toda la desaparición de las arrugas de la frente porque como los músculos no se contraen, no se puede producir el funcionamiento adecuado y se pierde la simetría de la cara. En estos casos de parálisis idiopática, en el 90% de los casos se curan solos sin hacer nada. Pero en los casos en que aparece una parálisis facial en un paciente que previamente ya tiene una infección o que previamente se sabe que ya tiene un colesteatoma o algún otro tipo de problema en el oído, esto es de urgencia, acudir al otorrinolaringólogo porque posiblemente haya que operarlo, inclusive de emergencia, para poder salvar esa funcionalidad. Es decir, que si le dicen tiene un colesteatoma en el oído, no es que se va a morir, no es un tumor, no es un cáncer, pero es una lesión que amerita atención. Y los pacientes que sufren de colesteatoma son pacientes que van a estar en manos del otorrino toda la vida. Aunque se cure con cirugía y se saque y se extraiga y no vuelva a aparecer, el hecho de que haya que operar este oído para reconstruirlo completamente hace que el paciente necesite acudir a consultas periódicamente durante mucho tiempo. Otra madre me pregunta, a mi hijo le dijeron que tienen que ponerle unos tubos en T en el oído. Tubos en el oído. Estamos hablando de unos tubitos casi microscópicos que se colocan a través del tímpano. Es decir, con un microbisturí se le hace un agujero al tímpano. En el caso de los niños se hace con anestesia general. En el caso de los adultos se puede hacer en el consultorio con anestesia en spray. Y lo que se hace es que se hace un agujerito en el tímpano y se coloca un ojal, un tubito, que hace que ese agujero se mantenga abierto. ¿Y para qué tenemos que hacer esto? Del mismo modo que les estaba explicando el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, una forma de evitar llegar hasta el colesteatoma es abrirle un agujero al tímpano, de tal modo que la presión de aire que no se puede equilibrar con el aire que entra a través de la nariz, se pueda equilibrar con la presión de aire que entra a través del tímpano. El tímpano es una membrana normalmente íntegra, que no tiene agujeros, y el aire no pasa a través de ella. Pero si la trompa de Eustaquio no funciona bien, un mecanismo de prevención de que lleguemos al colesteatoma del que les hablé anteriormente, es abrir un agujero en el tímpano y colocarle un ojal de diferentes tipos de materiales, hay de plástico, de platino, de teflón, de silicona. El objetivo de estos tubos es mantener ese agujero abierto para que se pueda producir el equilibrio de las presiones y que la mucosa que recubre el oído medio pueda recuperar su funcionamiento normal. Normalmente los tubos que se ponen tienen forma de bobina, como los conitos de hilo antiguos, como los que usan, como los de los muñequitos, vamos a decir. Esta forma de conito hace que el tubo se mantenga sujeto a la membrana del tímpano porque se forma un anillo alrededor de él.
y hace que se mantenga en su sitio alrededor de 6 meses a 1 año. En algunos pacientes puede durar un poco más, en otros un poco menos. Pero estos tubitos el oído los expulsa espontáneamente al cabo de ese tiempo. Sin embargo, en algunos casos tenemos que poner estos tubos más de una vez o se nos hace necesario colocar los tubos durante más tiempo. Y entonces en estos casos se utilizan tubos en T. Son tubos que tienen la forma de un ancla con 2 bracitos a los lados que cuando se colocan en el tímpano, en el agujero que se le hace al tímpano, se quedan agarrados de tal modo que no se salen por sí solos hasta que pasan 2 o 3 años. Es decir, que son unos tubos de mayor duración. En algunos casos tenemos que reemplazarlos porque se contaminan, pero los tubos en T son para pacientes a los que ya se les han puesto tubos normales y ha sido necesario repetirlos. Nos avisa dirección que tenemos que pasar a una pausa comercial, así es que a la vuelta de esta publicidad seguimos en De Salud y Otras Cosas. Hasta ahora. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar la autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, 3er nivel. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En
Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general, te damos las gracias por seguir con tu sintonía. Estamos respondiendo en el día de hoy a las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes a través de nuestro correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Doctor, la palabra completa, doctorencarnacion@gmail.com. Y vamos a responder la respuesta de una madre que nos comenta que su niño se dio un golpe en la nariz. ¿Qué importancia tiene el golpe en la nariz? Depende de la magnitud del golpe. Si el golpe es suficientemente fuerte, se puede producir la fractura de los huesos de la nariz. Los huesos propios de la nariz son la parte que compone la parte dura de la parte de la nariz. Hay que recordar que la nariz está hecha de hueso y de la parte blanda que es cartílago. Entonces, si se llegan a romper estos huesos, si se desplazan, si se rompen y se mueven de su sitio, puede que sea necesario recolocarlos, lo cual es un procedimiento que a veces es doloroso y por lo tanto, si fuera necesario, en el caso de los niños hay que hacerlo bajo anestesia general. En el caso de los adultos se puede hacer con anestesia tópica o con anestesia inyectada directamente, pero también se puede hacer con anestesia general. ¿Dónde viene el mayor problema de esto? Si estos huesos no se recolocan, se produce una deformidad de la nariz y por eso ustedes han visto personas que tienen la nariz rota. Pero el golpe que te rompe la nariz también te puede romper lo que está dentro de la nariz. Y entonces es donde viene otra, que es la complicación más urgente del trauma nasal, que es el sangrado por la nariz. Hay múltiples vasos sanguíneos que pasan por la mucosa de la nariz, esa superficie rosada que recubre todo el interior de la fosa nasal. Y estos vasos sanguíneos se pueden romper con un golpe. Se pueden romper con una partícula de hueso cuando el hueso se rompe, porque eso tiene casi el filo de un cuchillo. Entonces, en estos casos se necesita realizar un taponamiento nasal y si está disponible un otorrinolaringólogo es la persona ideal para poder realizar este taponamiento y al mismo tiempo, si es necesario, realizar una recolocación de estos huesos. Hay ocasiones en que el golpe no es particularmente en la parte ósea de la nariz, sino en la parte blanda de la nariz. Y usted dirá, bueno, pero entonces ese golpe es menos malo porque no se les rompe nada. Ahí es que hay que tener cuidado. Cualquier golpe en la nariz puede producir un hematoma. Hematoma, que es una colección de sangre en un lugar, en un tejido, como una bolsa de sangre. Esa sangre luego se coagula y en el caso en particular de la nariz, esa sangre se puede infectar, sobre todo si ha habido una apertura hacia el exterior. Si este coágulo de sangre, si este glomérulo de sangre se infecta, entonces se produce un absceso nasal. Y en el absceso nasal, entonces, el tejido de adentro de la nariz se muere. Con lo cual, entonces, la infección se puede complicar y puede inclusive llegar a ser hasta mortal. Porque los abscesos de la nariz se pueden complicar con enfermedades como la trombosis del seno cavernoso o como una septicemia. Porque hay que recordar que las venas de la cabeza no tienen válvulas. Por lo tanto, las infecciones tienen mayor posibilidad, mayor facilidad para devolverse a través de las venas que no tienen barreras que le impidan que se devuelva, como por ejemplo tienen las venas de las piernas.
Entonces, ante una persona, niño o adulto, que se da un golpe en la nariz y luego no puede respirar, hay que hacerlo ver por el otorrinolaringólogo, porque podría ser que se le haya formado un hematoma y si es así, hay que vigilar ese hematoma. Otra situación que sucede alrededor de este hematoma es que el cartílago de la nariz, vamos a definir el cartílago como si usted hiciera un sándwich con 2 panes y una lonja de queso. El cartílago vendría a ser la lonja de queso que queda en el medio. ¿De dónde se alimenta ese cartílago? ¿Cómo le llega la sangre a ese cartílago para que, como cualquier tejido del cuerpo, se mantenga vivo? En el caso del sándwich que les puse de ejemplo, esa alimentación del cartílago le llega a través de los 2 panes, es decir, a través de las 2 capas de mucosa que lo cubren. Si usted despega una capa de mucosa de ese cartílago y se despega del otro lado porque el hematoma las separa del cartílago, el cartílago entonces no tiene una fuente de alimentación y si el hematoma es muy extenso, se puede comprometer su vitalidad, el cartílago se puede morir. Y es cuando se muere un tejido, es cuando decimos que se necrosa, que se pudre. Y en este caso que se necrosa, entonces también se infecta normalmente y se produce una deformidad de la nariz. Una deformidad importante en que la nariz se hunde y se forma lo que se llama nariz en silla de montar, que es una nariz que tiene una curva aquí en el dorso y que tiene entonces una recuperación mucho peor. Estos pacientes necesitarán en el futuro cirugía reconstructiva, inclusive podría ser que necesiten prótesis, que necesiten injerto de material de otro sitio para poder reconstruir la nariz. Es decir, que no se tomen a la ligera un golpe en la nariz, que hay que vigilarlo, que si un paciente tiene un golpe de la nariz y no puede respirar adecuadamente, hay que hacerlo ver por el otorrinolaringólogo. Otra pregunta que nos transmite uno de nuestros pacientes y televidentes es sobre una palabra extraña que le han mencionado sobre su niño, que se llama laringomalacia. Laringomalacia es una debilidad estructural de los cartílagos de la vía respiratoria, en este caso de la laringe, es decir, de la epiglotis y de las cuerdas de la laringe como tal. Si la laringe, que está hecha de cartílago, no es suficientemente fuerte, suficientemente dura, cuando la persona respira, las paredes se colapsan, como cuando usted trata de tomarse un jugo muy espeso con un calimete de papel. Las paredes se colapsan. Eso también sucede en la laringe cuando los niños tienen laringomalacia. La laringomalacia es un déficit estructural normalmente transitorio en el que la laringe de los niños es demasiado blanda. Entonces, cuando el niño inspira, la laringe se colapsa y el niño no puede respirar. Se desespera, porque la dificultad para respirar le hace que se desespere y entonces llora. Y cuando llora, respira con más fuerza y por lo tanto entonces se colapsa todavía más. Hasta que estos niños aprenden a ellos por sí mismos a quedarse calmados, es muy desesperante para los padres tener un pacientito que sufre de laringomalacia o de traqueomalacia, porque así como afecta la laringe, también puede afectar la tráquea, que es el tubo que comunica la laringe con los pulmones. Si este tubo también es muy blando, también se puede colapsar. Para esto no existe un tratamiento, no existen medicinas que le podamos dar a los niños para acelerar su desarrollo. Lo único que podemos hacer es esperar el desarrollo de estos niños. En algunos de ellos puede ser necesario ponerles terapia respiratoria auxiliar, es decir, ponerles una máquina de respiración que les ayude a mantener esa vía respiratoria abierta sin que se produzca el colapso. En otros de ellos, sencillamente lo que se necesita es paciencia, que los padres comprendan luego de un buen diagnóstico, que al niño no les va a pasar nada, que los niños superan esto y que con el desarrollo normalmente no tiene que hacerse ninguna intervención para corregirlo. Claro está, estos niños son niños a los que hay que evitar en la medida de lo posible las infecciones respiratorias, teniendo al día todas sus vacunas, atacando temprano los procesos respiratorios. Son niños en los que debe vigilarse su sueño para que no vayan a tener un síndrome que se llama síndrome de muerte súbita del infante, en lo que los niños dejan de respirar durante el sueño. Es muy angustiante para los padres, pero lamentablemente no tenemos medicamentos con los que los podamos manejar. Por suerte no es tan frecuente y no es tan severa en la mayoría de los casos. Más del 95% de los casos se van a resolver sin ninguna consecuencia. Otra madre nos pregunta, me han sugerido que tengo que hacerle a mi niño cirugía de los cornetes y de las adenoides. Ojo,
Las adenoides, que son unas masas de carne que están detrás de la nariz, se pueden operar y no tenemos que ver con la edad. Si la adenoides es demasiado grande, de tal modo que llega a obstruir por completo las estructuras de dentro de la nariz y el paso de aire a través de la nariz hacia la garganta, o llegan a complicar el funcionamiento de la trompa de Eustaquio que comunica con el oído y producir otitis serosa, otitis media serosa, en esos casos las operamos. Pero los cornetes en los niños preferimos no operarlos, a menos que sea estrictamente necesario. Como decíamos al principio del programa, los cornetes son estas masas de carne que uno se ve dentro de la nariz y que tienen la misión de calentar y humedecer el aire a medida que uno respira. Si estos cornetes llegan a ser demasiado grandes, no pueden cumplir su misión y entonces producen obstrucción, por lo cual entonces hay que operarlo. Pero en los niños procuramos manejar estos niveles de obstrucción con tratamiento hasta lograr un mayor desarrollo de la cara. Porque cualquier intervención que se tenga sobre la nariz podría tener efecto sobre el desarrollo del tercio medio de la cara. Es decir, si dividimos la cara en 3 pedazos, 1, 2 y 3 pedazos, el tercio medio, esa tercera parte que está en el centro, que es donde está la nariz, depende de un buen funcionamiento de la nariz para que se desarrolle. Y si se operan estos cornetes o si se opera el tabique, se pueden lastimar los puntos de crecimiento óseo y producirse entonces una deformidad de la cara. Pero no significa que nadie se opera de esto en los niños, ¿de acuerdo? Significa que lo reservamos para los casos más severos. Una madre me pregunta, y ya con esto concluimos el programa en el día de hoy, sobre el tema de la cirugía de adenoides. ¿Por qué le preocupa? Porque su niño es muy pequeño. La cirugía de adenoides es la cirugía que más se hace en el mundo. Es una cirugía en la que los adenoides, que son esa masa de carne detrás de la nariz, se reducen de tamaño. No se sacan, no se quitan enteros. Vamos a decir en términos dominicanos, se chapean, es decir, se cortan bajito para que el paciente pueda respirar adecuadamente. Es por esta razón que los adenoides pueden volver a crecer, no así las amígdalas. Al que le quitan las amígdalas no tiene ninguna posibilidad de que le vuelvan a crecer, pero los adenoides sí. Sin embargo, el porcentaje de pacientes en los que los adenoides vuelven a crecer gira alrededor de un 5%. Y en lo que vuelven a crecer, mientras tanto el paciente está respirando. Como decía un compañero mío, que me quiten lo bailado. Si se opera y ya tenemos que respirar y hay que operarlo nuevamente en el futuro, pues se opera nuevamente en el futuro, porque no podemos decirle a un niño, déjelo que se siga ahogando hasta que esté más grande. Entonces, en el caso de los adultos es muy poco frecuente que haya que operar de adenoides. En el caso de los niños, procuramos manejarlos con tratamientos antiinflamatorios en la nariz y si no se logra, entonces se pasa a cirugía, que como les decía, es la cirugía que más se hace en el mundo, que con los métodos modernos es una cirugía bastante segura y que, dependiendo de la confianza que usted tenga en su médico, puede ir tranquilamente a operarle. Con esto concluimos el contenido del día de hoy en su programa de Salud y otras cosas. Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, en nombre del doctor César Mella, productor general, te damos las gracias por tu sintonía y te esperamos como cada sábado a las 12 del día en el canal 19 de Cinevisión. Hasta la próxima.